Muy bien. Retomando entonces del tema que nos atañe, que se refería específicamente a la motivación del acto administrativo, parte uno, decíamos nosotros y hacíamos hincapié en que este es un requisito eh, de plena validez que ayuda a demostrar la plena validez del acto administrativo. Precisamente, un acto administrativo válido es el fiel reflejo, es la fiel expresión de que contiene, de que consagra todos y cada uno de los requisitos de validez necesarios para que éste pueda generar todos los efectos jurídicos necesarios. Uno de ellos, tal vez el central, es la motivación. Y decíamos nosotros en la mañana de que no se trata de un mero requisito de forma, al contrario, es un requisito de fondo. Tan de fondo es que si es que nosotros acudíamos al artículo 76L de la Constitución, y aquí vale la pena poner de la Constitución, nos íbamos a dar cuenta de que el texto constitucional es muy claro en sostener que todo ese conjunto de resoluciones que emanan de los poderes públicos, de los entes públicos, deben ser motivados. Eso quiere decir de que ya está expresamente señalando el texto constitucional de que la motivación es un requisito de fondo, no es de forma. Tan de fondo es que luego la propia Constitución nos va a decir que en caso de que no se encuentre correctamente motivada esa resolución, estaríamos nosotros incurriendo en una nulidad absoluta, pues no. Entonces, eh, tomen en cuenta que la nulidad absoluta está matando al acto administrativo. Y la motivación como tal, nosotros la debemos entender de una manera integral, ¿sí? Integral. Alexandra, ¿tiene alguna pregunta? Le veo su mano levantada. Sí, doctor, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que mi compañera Ah, no, ya le dejó entrar. Listo, gracias. Muchas gracias, doctor. Ok, entonces decíamos que esta motivación aquí en el contexto ecuatoriano, nosotros la debemos entender desde un punto de vista integral, pues no. Entonces, reconocemos en Ecuador la motivación integral o también conocida en el plano doctrinal como motivación in aliunde. En doctrina, motivación in aliunde. En efecto, la motivación in aliunde nos va a hablar mucho García de Enterría. García de Enterría. Precisamente, eh, para García de Enterría, la motivación debe reunir una serie de elementos, una serie de razonamientos que van a moldear, que van a delimitar, pero que no es exclusivamente la mera enunciación de las normas jurídicas. Vuelvo y repito, la motivación in aliunde o integral no se agota con con la mera fórmula según la cual los actos administrativos solamente mencionan las normas jurídicas en las que se fundan. No, para nada. Necesitamos otro tipo de razonamientos complementarios. Necesitamos más fuentes. Precisamente la motivación in aliunde nos va a permitir abrir ese escenario, un escenario mucho más integral, más abarcador, pues no, que ya vamos a ver en un momento. Eh, Decíamos que la presencia de la motivación es fundamental. Ausencia de motivación,
nulidad absoluta. Pues una nulidad absoluta, total, pues no, dentro de la lógica constitucional. Entonces, bajo ese contexto, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la propia norma constitucional también está abriendo el panorama a la motivación in aliunde. ¿Por qué? Porque si es que nosotros hacemos un análisis a renglón seguido, vamos a notar de que el texto constitucional habla acerca de que la motivación de las resoluciones necesitan el enunciado de normas o principios, pero justificando la pertinencia de su aplicación. O sea, es necesario justificar su pertinencia. No basta, por lo tanto, citar al artículo 3, 4, 5 de la Constitución. Si es que estos no guardan congruencia, no se, eh, no se unen necesariamente con los antecedentes de hecho, o sea, los presupuestos de hecho. Ojo. Entonces, en ese contexto, muestra de la motivación en Aliunde, muestra de este tipo de motivación es eh, la mención expresa de enunciado de normas y principios, sumado a la pertinencia, ojo, la pertinencia es la congruencia, es la correspondencia entre norma, principio y presupuestos de hecho. Por lo tanto, el agente público, el agente público tiene una labor muy significativa, pues no, porque si es que nosotros nos damos cuenta, no basta pues con hacer un listado de normas que yo estoy utilizando, pues no basta, pues. Tampoco basta hacer un mero listado de principios que yo estoy utilizando en la resolución administrativa. No, para nada, para nada. Yo necesito justificar del por qué estoy citando esa norma. Yo necesito justificar del por qué estoy citando ese principio específico, pues no. En efecto, si es que nosotros estamos generando congruencia, correspondencia, nosotros automáticamente estamos eh, generando una línea argumentativa. Generamos una línea argumentativa. Esto en parte me permite a mí conocer si es que existe un dominio por parte del agente público de una estructura jurídica específica. La argumentación jurídica se puede ver, se puede notar en este escenario, porque, como digo, el agente público necesita generar razones objetivas, un juicio lógico. Y ese juicio lógico se logra con pertinencia, con congruencia, con correspondencia, propiamente dicho, pues, ¿no? Nosotros, en este sentido, vamos a ver que además esta motivación, como digo, contiene razones objetivas. Y cuando me refiero a las razones objetivas, estoy refiriéndome de que estamos ante un juicio de valor, un juicio de valor del agente público,
juicio de valor que tiene que ser consistente. Juicio de valor que tiene que ser, sobre todo, contundente. Esa consistencia, esa contundencia a mí me va a permitir tener y reflejar un acto administrativo completo, un acto administrativo total. En esta medida, pues, ¿no? En esta medida, nosotros vamos a ver que estas razones objetivas, que este juicio de valor va a tomar dos ejes. El primero, pongamos así, toma dos ejes. Y pongámosle esto acá. Eso. Toma dos ejes. El primero, vamos a ver que existe un juicio lógico en donde nosotros vamos a ver, vamos a apreciar los elementos subjetivos del acto. Competencia. Elementos subjetivos del acto, un juicio lógico. El segundo eje, nosotros vamos a ver que vamos a tomar muy en cuenta la realidad fáctica de los hechos. Realidad fáctica de los hechos. Hechos que se han presentado en la realidad. Hechos que precisamente son consistentes con el accionar de los administrados. Esos hechos, o en esos hechos podemos ver que los administrados toman partido, están presentes, sea porque estamos expropiando a una persona, sea porque esa persona cometió una infracción que requiere ser sancionada, etcétera. Son hechos, ¿no? Son hechos específicos, fácticos, comprobados, verificados por parte del agente público. En ese sentido, si es que estamos nosotros tomando en cuenta a estos dos elementos, nos podemos dar cuenta, ¿sí? Nos podemos dar cuenta, dejémoslo ahí. Eso. Voy a poner así, que sume a estos dos, ¿sí? Estos dos ejes, lo que va a generar, lo que va a propiciar es la intención, o pongamos, va a exteriorizar la intención del agente público. Esa intención del agente público va a identificar y también va a formar la esencia del acto administrativo. Entonces, tomen en cuenta, tomen muy en cuenta de que de estos dos ejes nace esa intencionalidad del agente público. Si es que esto es así, si es que tenemos ya una base constitucional, esa base constitucional
que guía a la motivación necesita ser luego complementada. Complementada y que además va a permitirnos comprender, va a permitirnos comprender que este juicio lógico, que esta realidad fáctica se unen con esta norma complementaria. Precisamente, el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo habla acerca de la motivación. Y precisamente este artículo destaca la importancia, uno, de la motivación lógica integral. Destaca asimismo la necesidad de que las resoluciones se guíen por normas, por principios aplicables, ¿sí? Y si es que eso es así, nosotros estamos utilizando la lógica de la juridicidad. La juridicidad. Pero además, el COA, además de las normas, además de los principios, le suma un elemento interesante en ese gran contexto, pues no. Si es que estamos hablando de juridicidad, pues no. Estamos hablando de que se puede sumar a la motivación, jurisprudencia y además precedentes administrativos. Precedentes administrativos. Los precedentes administrativos son casos de emblema, que se ventilaron en sede administrativa y que a mí me va a permitir tener, a mí como agente público, me va a permitir tener ya una línea de acción ya trazada, en el sentido de que me permite a mí conocer cómo ese agente público actuó en un caso análogo muy semejante y que de pronto podemos nosotros tener ahí una guía muy sostenida al respecto, pues no, muy sostenida. La motivación como tal, desde el enfoque constitucional, desde el enfoque del COA propiamente dicho, nosotros vamos a ver de que eh, a mí, como administrado, genera entonces, genera en el administrado algo interesante, porque por el un lado va a generar, a, podría decirse, a exteriorizar, nos va a infundir seguridad jurídica, pero también a mí me va a permitir conocer de que la motivación es un control a esa arbitrariedad, controla la discrecionalidad con la cual la administración pública va a tomar una decisión, porque esa decisión va a tener fundamentos, porque esa decisión tiene bases sólidas. Entonces, controla arbitrariedad y discrecionalidad. Entonces es fundamental, precisamente, porque figúrense si es que nosotros omitimos la motivación como tal, violamos la seguridad jurídica e impedimos que se dé un control
de la discrecionalidad y caemos en la arbitrariedad por el otro lado, pues, ¿no? Entonces, eh, tomen en cuenta este particular. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que se tenga y que se quiera realizar al respecto? A ver, esto elimino y regresamos con la cámara. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está entendido? Entiendo que ahora con este elemento de fondo que les acabo de indicar, ahora ustedes van a ubicar esa resolución, esa sentencia de la Corte Constitucional y ahora sí la van a entender de mejor manera, pues no. Sí, la van a entender ahora sí de mejor manera. Acuérdense de la importancia de la motivación in aliunde, fundamental. La motivación in aliunde entonces es integral, no basta la mera enunciación de normas. Ojo, si no es necesario unir todos los elementos de los requisitos de validez. Todos esos requisitos moldean, contribuyen a dar forma a la motivación. Si es que omitimos un elemento eh, subjetivo como la competencia, estamos ya nosotros atacando a una motivación fuerte, total. Si es que nosotros omitimos eh, la presencia de los presupuestos de hecho, también. Pero vamos a darnos cuenta en la siguiente clase de que vamos a sumar además a la motivación de actuaciones administrativas internas que realizan los agentes públicos. Y cuando digo de actuaciones administrativas internas, me estoy refiriendo a actuaciones administrativas dentro del órgano. Es más, puede ser hasta con la coparticipación interorgánica entre órganos, porque esas actuaciones administrativas toman el nombre de informes, de dictámenes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el, el caso que estábamos comentando en la mañana, pues, ¿no? En donde hacíamos alusión a este futuro, a esta futura obra de la vía del control sur de nuestra ciudad, pues, ¿no? Y de los eventuales e hipotéticos casos futuros de expropiación que se van a realizar. En su momento vamos a necesitar actos administrativos con motivación y con todo lo que estamos hablando. Pero tome en cuenta una cosa, esas resoluciones administrativas que contemplan expropiaciones son actos administrativos, pero que también se basan en diligencias, en actuaciones internas. ¿Por qué les digo esto? Porque esos actos administrativos tendrán que fundamentarse en informes de agentes públicos técnicos, de agentes públicos que tienen una dirección, por ejemplo. Por decirles, será necesario un informe de el coordinador administrativo financiero del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Y por qué dirán ustedes? ¿Y por qué de coordinador administrativo y financiero? Porque él me va a tener que decir que esa expropiación cuenta con los recursos necesarios y asignados al ministerio. O sea, hay la plata para pagarle las indemnizaciones. Y se ha tenido planificado esos rubros. Ojo, otra vez la planificación. Pero además, nosotros veremos de que también necesitamos el informe del coordinador jurídico nacional. Entonces viene el coordinador jurídico y me va a mí a decir de que es factible realizar esa expropiación. Un informe del departamento jurídico. Pero también, con toda seguridad, vamos a necesitar un informe del director de planificación que me diga de que se tiene pensado, de que se tiene proyectado realizar
ese tipo de expropiaciones para la construcción de tal o cual eh, cantidad de kilómetros de ese año. Pues no, este año se tiene planificada la construcción de 5 kilómetros. Y para construir esos 5 kilómetros de esa vía es necesario expropiar a 30 familias. Este año vamos entonces a expropiar a 30 familias. Está planificado para este año, entonces la expropiación de estas 30 familias, viene el coordinador financiero y dice, sí, 30 familias, ¿hay la plata? Sí, hay la plata. Entonces aquí está la certificación presupuestaria. Entonces, vean ustedes, ahí nomás hay 3 agentes públicos. Informes, son informes. Esos informes son fundamentales. Nutren, nutren, alimentan la motivación. Eso hablamos la próxima clase, ¿no? Pero dense cuenta entonces. Figúrense lo que sería, omitimos el informe del director de planificación. O sea, entonces, ¿cómo saber de que se tenía pensado expropiar? No tenemos congruencia. ¿Cómo sabemos nosotros como administrados, como eventuales afectados, de que esa expropiación es para un fin específico, para la construcción de esa vía? ¿Cómo? O sea, yo cedo mi derecho de propiedad, ojo, cedo precisamente ¿por qué? Porque en el momento que cedo, sé bien que ahí se va a construir una vía, pero porque me dice el departamento de planificación. No me van a expropiar porque eh, hay la intención de construir la vía, pero resulta que me expropian y construyen una cancha de tenis, una cancha de vóley, o hacen un parque. No, pues uno va a decir, oiga, pero a ver, yo cedí mi derecho de propiedad, pero porque ahí iba a ir una vía. Ahora resulta que ya no es la vía, sino construye un centro de salud. Eso no está bien, me hago entender. Entonces, tomen en cuenta estos particulares. ¿Estamos? ¿Está claro? Perfecto. Si es que eso es así, entonces, y como decía Miguel de Unamuno, el que calla otorga, entonces verán ahí una película buenísima de Miguel Unamuno, que no está en Netflix, lamentablemente, ¿no? Pero es en el periodo de la Guerra Civil en España. Excelente, excelente. Ya les voy a mandar el nombre. Es muy buena. Entonces, el que calla otorga, concluimos, pues no. Bien, jóvenes.